Quiero hablar con ustedes acerca del sentimiento de culpa y la sanación a través del perdón. Carlitos era un niño que era algo inquieto, como todos los niños. Jugaba y se pegó un raspón en una de esas luchas ahí que estaba jugando con alguien más y se raspó la rodilla. Resulta que la madre de Carlitos estaba muy preocupada porque esa herida no se le curaba. Estaba ella como toda madre allí cuidando de eso para que sanara y no se curaba el niño. Así que la mamá un día descubrió qué es lo que estaba sucediendo. Y es que Carlitos en la noche, cuando nadie lo vigilaba, se arrancaba el grano y por eso no se le sanaba la herida. En mi trabajo me he encontrado con muchas personas a las que le pasa lo mismo que Carlitos con respecto a su salud mental. Se ven afectadas por un sentimiento de culpa que les produce un gran malestar. Y estas personas se dañan a sí mismas porque se autocastigan por los errores que cometieron en el pasado. Y no solo se castigan a sí mismos, sino que castigan a los demás. En vez de resolver el problema, dejan que ese dolor los agobie, viven tensos todo el tiempo y su salud mental se deteriora por ese sentimiento de culpa que tienen en su corazón. ¿Qué es el sentimiento de culpa? El sentimiento de culpa puede ser muy útil en nuestra vida porque nos sirve, es una emoción que nos sirve inicialmente para corregir conductas equivocadas, estimularnos para que cojamos el camino correcto. La culpa nos ayuda a tener buenas relaciones con los demás, de hecho que es necesaria. Por ejemplo, las personas psicópatas, las psicopatías tienen que ver con este sentimiento de culpa, o sea, son personas que no sienten culpa. Matan a una persona y no sienten nada, es algo normal, entran a una escuela con una ametralladora y matan a todas las personas y hasta sienten gusto por hacerlo. Y es interesante, pero el sentimiento de culpa fue una alerta que Dios nos dejó ya en nosotros, que nos sirve para impulsarnos para tomar el camino correcto y prevenir que cometamos grandes errores en nuestra vida. El problema es que si la culpa se convierte en un sentimiento, es decir, que se queda pegado con nosotros y se alimenta por pensamientos todo el tiempo, la culpa puede causar serias complicaciones en la vida de una persona. Porque la culpa te llena de desesperación, te llena de angustia, daña tu sueño, te paraliza. Incluso la culpa puede llegar a enfermar tu cuerpo, a enfermar tu cerebro, a enfermar tu espíritu. Hay personas que se sienten tan cargadas de culpa que pueden incluso perder la movilidad. Conocí un caso hace algunos años de una persona que había quedado paralizada, no salía ya de la cama, no podía moverse. Y cuando estudiamos el caso nos dimos cuenta que esta persona estaba cargando con culpas profundas en el corazón y sentía que no merecía vivir, sentía que no merecía vivir bien, sentía que era indigna y que merecía ser castigada. Esta persona vivió abrazando el sentimiento de culpa por muchísimos años en su vida y esto robó su paz y su felicidad y hasta su movilidad. Muchas personas, hermanos, y muchos hogares son sumamente infelices porque viven cargados de un sentimiento de culpa. Viven anclados a los errores del pasado, en aquellas cosas que ya no se pueden cambiar. Y es tan poderoso ese sentimiento que condiciona el futuro de las personas
y no les permite avanzar y muchas veces los lleva al fracaso. Lo interesante es que la culpa se disfraza detrás de algunos rasgos de nuestra personalidad. Por ejemplo, hay personas que son inseguras, que son perfeccionistas, que están constantemente acusando a los demás, que sienten miedo al fracaso, que tienen una actitud demasiado exigente con las demás personas, y todo eso lo que esconde es un sentimiento de culpa. Por ejemplo, las personas que son perfeccionistas son personas que se equivocaron bien feo en el pasado y no quieren volverse a equivocar. Así que todo lo quieren controlar para que todo salga bien siempre, porque tienen puntos en contra, porque están en deuda por los errores del pasado. Pero a veces no solo son perfeccionistas con ellos mismos, sino que se vuelven perfeccionistas con los demás. Y le exigen a los demás que tienen que ser mejores, porque ellos se equivocaron y no quieren que los demás fallen. Cuando la culpa, queridos hermanos, ya no está cumpliendo su función, nos está dañando. Y en lugar de servirnos, nos perjudica. Hay estudios que muestran qué son factores que nos llevan a nosotros a vivir con un sentimiento de culpa. Y los estudios dicen que una de las cosas que más nos lleva a la culpa es la educación que nosotros tuvimos en nuestras primeras edades. Nuestros padres nos enseñaron a obedecer por culpa, no por amor. Nos enseñaron a que no teníamos que hacer esto, no teníamos que hacer lo otro. Hasta nos decían, mire, Dios no ama a la gente que se porta así. Así que pórtese bien, porque Jesús se enoja. Porque a Dios no le gustan los niños así. Y nos empezaron a meter culpa y así nuestros padres lograban que nosotros obedeciéramos, pero nos hicieron un daño también. Si tú estás criando niños, no les enseñes a obedecer por culpa, enséñales a obedecer por amor. Los estereotipos sociales también son cosas que nos llevan a la culpa, es decir, las ideas que según nosotros es cómo debemos comportarnos, cómo deben comportarse los hombres, cómo deben comportarse las mujeres. Pero quizás lo que más nos lleva a la culpa son algunos aspectos psicológicos en nosotros que nos impulsan hacia el sentimiento de culpa. Y la culpa, queridos hermanos, es como un tronco donde se sostienen otras emociones negativas que pueden dañar nuestra vida. Y cuando digo negativas no es que sean malas esas emociones, sino que si se quedan permanentemente perjudican nuestra vida de alguna u otra manera. Así que la culpa viene a ser como ese tronco donde se sostienen el 99% de estas emociones. Emociones como el temor, como la duda, como el odio, como el resentimiento, son emociones que están sostenidas por la culpa. Y queridos hermanos, esto puede estar perjudicando mucho nuestros matrimonios, puede estar afectando mucho nuestras relaciones sociales con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Y por eso esta mañana yo quiero cerrar mis intervenciones con mi esposa esta semana, hablando con ustedes de la solución para esto, porque necesitamos liberarnos de la culpa, de ese sentimiento negativo. Y la solución para la culpa, por excelencia, es el perdón. Es un remedio sanador por excelencia. Desde la perspectiva psicológica y espiritual, el perdón es un regalo maravilloso que sana la vida del ser humano. Recibir el perdón de Dios, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los que me han dañado, me han ofendido y pedir perdón a los que yo he dañado, puede sanarme de profundos sentimientos y emociones negativas que pueden estar perjudicando mi vida. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo incluyó una parte
en la oración por excelencia y nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, hablando acerca del perdón. Y miren qué interesante, Jesús dijo, cuando oren, si tienen algo contra alguien, ¿qué nos manda hacer? A perdonar, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone a ti tus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Dios manda a perdonar, no porque es una orden que nos da para un asunto de Él. Dios nos manda a perdonar porque nos ama y porque sabe que lo necesitamos para vivir mejor y para gozar de mejores relaciones con los demás. Pero ¿qué significa el perdón? La palabra perdón, hermanos, viene de la palabra donare y de la palabra, del prefijo per y de la palabra donare. Eso quiere decir que per significa una acción completa y total, y donare significa un regalo donde yo estoy dando un favor a la otra persona de amor y generosidad de parte de aquel que otorga el perdón. Así que el perdón es una acción, hermanos, completa que implica generosidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. El perdón es un acto de gracia a mí mismo y a los demás. Es un regalo que posiblemente el otro no se merece, pero yo se lo quiero dar por mí y por él. ¿Qué significa perdonar? A veces nosotros entendemos mal lo que es el perdón. Tenemos una idea equivocada o distorsionada de lo que significa perdonar. Y a veces nos sirve más entender lo que no es para después entender lo que es. Vean ustedes que a veces tenemos ideas erróneas con respecto a lo que es perdonar. Perdonar, querido hermano, no es justificar al otro. No es decir el otro, no es que, pues, no, pobrecito, es que él tampoco hizo las cosas bien y por eso hizo lo que me hizo. Y justifico a la otra persona, pero eso no es perdón. Perdonar no es olvidar, y esto lo escucho mucho en las parejas. Dice, es que yo le fui infiel a mi mujer y nunca se le olvida, no me quiere perdonar. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es liberar al otro de la responsabilidad de lo que te hizo. Perdonar no es aceptar pasivamente la situación. Perdonar no es negar la ofensa. Perdonar no es un signo de debilidad. Hay muchos mitos respecto al perdón. Hay gente que dice, es que si perdono a alguien y no lo siento, entonces soy un falso. Eso es un mito, eso no es cierto, eso no es perdonar. Si perdono, eso significa que tendré que reconciliarme con la persona y volver a confiar en ella porque me dañó. Eso tampoco es perdonar. Perdonar no quiere decir que te vas a volver a reconciliar con esa persona y vas a vivir con ella otra vez, si te dañó. Otros creen que pedir perdón implica decir yo estoy equivocado y tú tenías la razón. Eso tampoco es perdón. Perdonar a alguien, piensan otros, le deja al otro las manos libres para que me vuelva a dañar y repetir lo que me hizo. Eso no es perdón. Entonces, ¿qué es perdonar? ¿Qué significa perdonar? Y esto, hermanos, es clave que lo entendamos, porque a veces nosotros mismos decimos, no, es que yo ya lo perdoné, pero no sé qué me pasa. ¿Qué significa perdonar? Yo puse 5 cosas ahí de lo que es perdonar. Perdonar es comprender, y esa palabra es clave. Comprender de una manera diferente la debilidad de los demás y mi propia debilidad. Perdonar es aceptar las propias limitaciones y la de los demás.
Perdonar es librarnos del pasado para poder disfrutar de nuestro presente. Perdonar es volver a creer en mí y volver a creer en el otro. Perdonar es no permitir que me sigan dañando. Vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a decir perdonar es, y ustedes van a decir comprender. Perdonar es aceptar las propias limitaciones. ¿Está bien? Yo digo perdonar es, y ustedes me van diciendo cada una de esas palabras claves que está en negrillas allí. ¿Está bien? ¿Listos? Perdonar es. Perdonar es. Perdonar es. Perdonar es. Perdonar es que nos sigan dañando. Eso es perdón. Perdonar, queridos hermanos, no es un asunto fácil, pero es un asunto necesario. Perdonar es un acto de madurez, es una responsabilidad contigo mismo. Perdonar no depende del otro, depende de mí. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Esto es otra cosa que hemos entendido mal. A Jesús le preguntó uno de sus discípulos: Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 7 veces, dijo. Y él se sentía así como muy fortachón diciendo 7. Y Jesús le dijo: 7 veces no, hasta 70 veces 7. Le contestó Jesús. Y cuando usted analiza esa cantidad, se dará cuenta que no hay una numeración exacta. El principio que Jesús estaba enseñando con eso era que siempre hay que perdonar para poder sanarme emocionalmente, para poder gozar de paz interior, para poder ser feliz. Pero perdonar no necesariamente es que tú te quedes ahí sufriendo la ofensa y volviendo a que te hagan una y otra vez lo mismo. Jesús nos invita a perdonar, hermanos, porque Él sabe que siempre lo vamos a necesitar porque nos hace bien a nosotros. Perdonar, queridos hermanos, me trae beneficios, y no perdonar también me trae complicaciones. Vean ustedes, hay estudios que muestran cómo afecta la vida de una persona el no perdonar. Hay estudios que muestran que el no perdonar afecta todos los sistemas del cuerpo y los daña los órganos. Científicamente sabemos que la falta de perdón genera en nosotros un tipo de ira que se mantiene activa y el cuerpo se mantiene en un estado de estrés constante, en una lucha de respuesta. Y entonces lo que hace es que se genera en el cerebro un aumento de una hormona que se llama cortisol, que debilita el sistema inmunológico y termina por enfermarnos, porque nuestro sistema inmunológico es el que nos defiende contra las enfermedades, y el no perdonar debilita tu sistema inmunológico. El no perdonar daña tu salud mental. Hay personas que están rumiando ese daño que recibieron, eso que les pasó, y viven esclavos de la ira, de la ansiedad, de la depresión por muchos años por el daño que recibieron. Así que la salud mental se afecta, y muchas personas que están deprimidas, que están llenas de ansiedad, son personas que cargan dentro de sí un profundo sentimiento de culpa que los ha llenado de ira, de rencor, de resentimiento, de odio, y eso los tiene enfermos. El no perdonar, queridos hermanos, afecta las relaciones sociales. Las relaciones son conflictivas cuando no logramos perdonar a los que nos han ofendido. En cambio, perdonar genera muchísimos beneficios. Lean conmigo, por favor, todas las cosas que puede beneficiarnos perdonar. A ver, a la cuenta de 3 leemos la lista. A la 1, a las 2 y a las 3. Mejor salud mental, menos ansiedad, estrés y hostilidad. Presión arterial más baja, menos síntomas de depresión,
un sistema inmunitario más fuerte, salud cardíaca, mejorar la autoestima y mejorar nuestras relaciones o tener relaciones más sanas. Cuando tú perdonas, cuando recibes el perdón de Dios, cuando pides perdón, todos esos beneficios obtienes. Pero queridos hermanos, el perdonar es un proceso. A veces nosotros no hemos captado cómo es que funciona ese proceso. Este autor, después de sobrevivir a un evento trágico, un ladrón entró a casa y mató a su madre por asaltarla. Este hombre, a partir de ese trauma y ese dolor, creó un programa que se llama Alcanzar el Perdón. Y en sus estudios, con más de 2000 casos con personas a las que se les dificultaba perdonar, descubrió que hay dos tipos de perdón en un proceso que se lleva. Uno es el perdón como decisión y el otro es el perdón como experiencia emocional. Cuando tú tomas la decisión de perdonar a alguien que te ha dañado, tú lo hiciste en un momento puntual. Dijiste, está bien, te perdono la infidelidad que me hiciste. Tomé la decisión de perdonar. Pero esto es algo puntual, es un momento decisivo, o sea, hoy lo decidí. Sin embargo, no sé por qué, dicen algunas personas, me quedo en la relación y todavía me sigue doliendo. Pero ya decidí perdonarlo. Resulta que hay otra experiencia en el proceso que es el perdón como experiencia emocional. Y es que es una realidad que las emociones, hermanos, son rebeldes y no se dejan tan fácilmente. Se quedan pegadas y nos cuesta superarlas. Por eso es que después de un acto donde hemos sido ofendidos, quedamos lastimados. A veces estamos, por ejemplo, en la intimidad y la mujer se acuerda y este hombre estuvo con otra mujer y ¿cómo puedo estar con él otra vez? Y está en una batalla en su mente, no está en ese momento ahí presente, su cabeza está en otro lado. Hay personas que dicen, no, pero es que este hombre me ha dañado tanto, me ha humillado, me ha ofendido, me ha maltratado y ahora estamos aquí en la intimidad. No puedo. Y lloran por dentro y se sienten destruidos, se sienten heridos profundamente. Hay hombres que se sienten mal porque dicen, ¿cómo es posible si yo entregué todo por mi familia, todo por mis hijos, todo por mi familia y me tratan como me tratan? El perdón como experiencia emocional, hermanos, es un proceso más complejo, es un proceso psicológico que lleva un esfuerzo y un proceso distinto al perdón como decisión. Así que es muy probable que tú decidiste perdonar, pero no has vivido el perdón como experiencia emocional. Quisiera plantearles las 5 cosas que este autor propone para poder vivir el perdón como una experiencia emocional. En primer lugar, él dice, tenemos que recordar el incidente que nos hizo daño, y eso es lo que más nos cuesta. Cuando hemos sido heridos, metemos ese recuerdo en el cerebro, en una esquinita bien escondida, para que ni nosotros mismos lo encontremos. Y hay personas que fueron heridas profundamente y lo que han hecho es tapar el dolor y el recuerdo y como olvidarlo. Pero ya dijimos que perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Así que no se te va a olvidar. Y entre más lo escondes, escuela cuando les hacían bullying. Hay personas que no quieren recordar lo que les hicieron en la iglesia, donde los hirieron, los lastimaron, no los apoyaron. Y entonces la gente vive escondiendo cositas allá. Él dice, el primer paso para poder sanar emocionalmente, dejar de estar escondiendo. Tenés que traer el recuerdo a tu mente.
porque no vas a poder perdonar si estás negando que fuiste herido. Si tratas de mirar el pasado diferente a como lo has visto siempre, necesitas traer ese pasado al presente para poder recordar el daño que te hicieron. No hay otro camino más que ir y encontrarse cara a cara con el dolor. Mientras sigues escondiendo el sentimiento y la emoción, no la vas a resolver. Recuérdala, tráela al presente. Número 2, empatiza con la otra persona que te perjudicó. Ayer decíamos que la empatía es una de las habilidades que se desarrollan en la inteligencia emocional. Es empatizar con las personas, es ver las cosas desde otra perspectiva. Piensa, yo también he lastimado a personas en mi vida y quizás yo no quería hacerles un daño, tenía buenas intenciones, quería ayudarlas, pero no salió bien, las lastimé. Entonces, así como tú logras a ti mismo verte y darte cuenta que hiciste un daño y heriste a otro, tú puedes pensar en el otro también y decir, bueno, esta persona quizás no tenía la intención de hacerlo. El tercer paso de él es pensar en el perdón como un regalo. Es lo que les decía al principio. Es que tú le vas a dar a una persona que te lastimó, que te dañó, un regalo que no se merece, pero yo sí me merezco librarme de esa esclavitud que me tiene atado. Así que recuerda que es darlo no para el otro, es darlo para ti. Piensa que cuando estás otorgando perdón, le estás dando un regalo al otro que no se merece, pero tú sí te mereces. Y el cuarto paso es que el compromiso de perdonar, porque aunque vengan los recuerdos dolorosos y el enojo te haga dudar, recuerda que tienes un compromiso contigo mismo de liberarte de ese pasado doloroso. Recuerda y mantén vivo ese compromiso día a día. Y por último, aférrate a ese perdón sin volver atrás. Pero nosotros hacemos al revés. No nos aferramos al perdón, nos aferramos al recuerdo, a ese recuerdo doloroso. Hay que soltar el recuerdo doloroso y aferrarte al perdón. Y entonces te convertirás en una persona más comprensiva, más amorosa, más feliz. Este programa, hermanos, es exitoso. Yo trabajo con los pacientes esto en terapia y he podido ver cómo logran avanzar en su perdón emocional y logran sanar las heridas del pasado. Tómele fotos a eso, por favor. Recuérdelo, analícelo, repítalo. Esto lo va a liberar a usted. Y parte del perdón, parte de ese hecho de alcanzar el perdón es el perdonarte a ti mismo. Queridos hermanos, así como lograr alcanzar el perdón emocional es un proceso, lograrte perdonar a ti mismo también es un proceso, es una experiencia. Así que perdonarte es el deseo de abandonar el resentimiento que cargas por dentro, por el error que cometiste, y comienzas a fomentar la autocompasión, la generosidad y el amor hacia sí mismo. Las personas, queridos hermanos, que no logran perdonarse a sí mismas, son personas que no se aman a sí mismas. Si a ti te cuesta perdonarte cuando te equivocas y eres duro contigo mismo y te castigas fuerte a ti mismo, es porque no tienes amor propio. Cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios y vivimos esa experiencia con Él, podemos avanzar en el proceso de perdonarnos a nosotros mismos, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo no tengo amor por mí mismo, me va a costar perdonarme. Necesito recibir un amor sobrenatural que llegue a mi vida, donde yo reciba su amor y su gracia, para que yo mismo aprenda a amarme a mí y a lograr perdonarme a mí mismo.
El proceso de perdonar también implica algunos pasos y es aceptar tus propias limitaciones. Tú no eres perfecto, eres un humano que se equivoca. Sé tú mismo, no lo que los demás quieren que sea, y entiende que el perdón es un viaje y no un destino a cual llegar. Perdonar y perdonarse es un proceso que puede durar toda la vida. Queridos, quiero terminar esta mañana quizás con el perdón más grande y más importante que todos los seres humanos necesitamos. Muchos de nosotros vivimos con culpa y esa culpa nos enferma. Muchos de nosotros vivimos anclados al pasado y no podemos avanzar. Pero hemos visto esta mañana que el perdón es un remedio por excelencia. Por eso Dios nos promete su perdón. Nosotros lo recibimos como un regalo de gracia que no nos merecemos. Es increíble, pero Dios nos perdona a nosotros a cada instante y nos da su gracia y Él decide perdonarnos aunque no nos los merecemos. Por eso nos dice en su palabra: yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de tus pecados. Qué maravillosa la forma en que Dios me puede perdonar. Dios sí puede olvidar. Dios sí tiene una capacidad que tú y yo no tenemos. Y es que Él es capaz de dejar eso ahí, olvidarlo y sepultarlo en lo profundo de la mar, dice la Biblia. Y eso es grandioso porque Dios no es un Dios que te está trayendo otra vez al presente todos tus errores del pasado. Todo lo malo que hiciste, toda la vida desordenada que llevaste, todos los errores que cometiste, todos los fracasos matrimoniales que tuviste, todas las fallas que tuviste como padre, todos los errores que cometiste dañando a otras personas. Dios no te lo vive recordando. Dios te libera y te da un regalo que no te mereces, pero nosotros no somos como Dios. Para nosotros perdonar no implica olvidar, implica recordar sin dolor. Pero Dios, queridos hermanos, tiene esa capacidad y esta mañana Dios está con nosotros porque sabe nuestras necesidades más profundas del corazón y quiere liberarte de ese profundo sentimiento de culpa que te tiene atado y no te deja avanzar. Las buenas nuevas en esta mañana son que Dios quiere restaurar y sanar y limpiar tu pasado. El Salmo 147:3 dice que Dios está dispuesto a perdonar lo que ha pasado, a dejar atrás tu pasado y restaurar tu presente y darte una vida nueva y plena en Cristo. Jesús quiere curar y sanar tu corazón roto. Jesús quiere limpiarte y sacarte de ese mundo de culpa y de dolor del pasado y quiere darte un corazón nuevo, un corazón lleno de amor para que tú aprendas a perdonarte a ti mismo y a perdonar a los que te han ofendido. Esta mañana yo quiero hacer una invitación a que le des una oportunidad a Jesús de sanar tus heridas emocionales. A que dejes a Jesús actuar dentro de ti y construir una vida mejor. Hay personas en este lugar que posiblemente nunca le han entregado la vida a Cristo, no se han bautizado todavía, no se han unido a la iglesia, no han recibido el perdón de Dios. Pero hoy dicen: yo quiero recibir ese regalo que no me merezco, pero que necesito con urgencia, porque la culpa no me deja avanzar. Dios quiere otorgar perdón esta mañana a aquellos que lo quieran, a aquellos que lo necesiten. Así que no importa cuál ha sido tu falta, no importa cuáles han sido tus pecados, esta mañana hay perdón en Cristo Jesús. No importa qué tan cargado veniste, no importa qué tan afligido y qué tan perjudicado estés por tu pasado y por las heridas que traes en tu corazón. Esta mañana puede haber libertad en el nombre de Jesús. Pídele a Dios esta mañana: Señor, yo no puedo perdonar a mi esposo, yo no puedo perdonar a mi esposa, no puedo, Señor, perdonar a mi madre, a mi padre que me dañaron, que me siguen dañando, que me han herido.
Pídele a Dios esta mañana: Señor, dame esa capacidad de poder perdonar a los que me han ofendido. Pero también ayúdame, Señor, a tener la capacidad de pedir perdón, de ser humilde y poder buscar la reconciliación con las personas que yo he herido, que yo he ofendido. Yo quiero esta mañana, hermanos, decirles que hay personas acá que hoy quieren hacer su pacto público de fe con Dios, que hoy quieren decirle a Jesús: yo quiero recibir tu perdón y ser libre. Yo quiero pedirle a estos amigos con los que yo he hablado, que esta semana he podido conocer, han abierto su corazón conmigo, le han abierto el corazón a Dios y quieren recibir perdón y quieren sanar y quieren liberarse. Este es el momento. El pastor Josué está listo para bautizarles esta mañana, para empezar una vida nueva, para ser libres, para ser felices y empezar a caminar con Cristo esta mañana. Yo quiero invitar a esas personas. Y si hay otras personas con las que yo no he podido hablar, pero que quieren hoy tomar su decisión de sepultar sus pecados, limpiarse, ser perdonados y volver a empezar de nuevo, este es el momento, este es el día, este es el lugar donde vas a recibir ese regalo que tanto necesitas. ¿Habrá alguna persona? Esa es mi invitación. Quiero que cantemos nuestro canto tema. Y mientras cantamos, quiero pedirles a todos, por favor, que oren por aquellas personas que hoy van a tomar esta decisión y por aquellos que necesitan tomarla para salir de este lugar diferentes a como llegaron. Vamos a cantar. Y mientras cantamos, voy a invitar a mis amigos que quieran ser bautizados, que pasen por favor para orar por ellos.